Listo, ya se está grabando la sesión de esta semana. Estamos en la semana número 8. Las clases correspondientes a esta semana eran la vigilancia del desarrollo del lactante y la alimentación del lactante, pero con énfasis en el primer año de vida, porque ya en el segundo año, o sea, desde que cumple el año hasta cumplir 2 años, la alimentación prácticamente debe ser la alimentación familiar, pero claro, una alimentación familiar saludable. Quizás la parte crítica es el primer año de vida con los conceptos de lactancia materna exclusiva, luego inicio de una alimentación complementaria adecuada, segura, inocua, suficiente, adecuada, equilibrada, para poder lograr entonces un buen crecimiento y un buen desarrollo. Y como vamos a ver la próxima semana, que vamos a cerrar nuevamente ya como concluyendo este tema del lactante, vamos a reforzar los primeros 1000 días y todo su significado para la salud integral de los niños. Esa es la otra semana. Esta semana, pues entonces era la evaluación del desarrollo y la vigilancia del desarrollo más bien, y la alimentación. Preguntas, comentarios que quieran hacer sobre los temas que estuvimos viendo entonces esta semana, que están en la clase. Hay varios videos que les compartí. Sí, Suriani, diga. Ajá, quería preguntar que en el caso de las madres que no les pueden dar de mamar al bebé, entonces, ¿cómo hace el niño para reconocer los antígenos alimentarios? Ese es uno de los grandes problemas. Cuando el niño toma pecho y la mamá come de todo, ocurre lo que llamamos los fenómenos de tolerancia, es decir, la mamá a través de su alimentación, la mamá comienza a compartir, claro, es un proceso biológico automático, no es que ella lo hace voluntariamente, pero eso ocurre. Comparte ciertos antígenos de la dieta y comienza a desarrollar en el niño lo que llamamos tolerancia, es decir, la maduración inmunológica lleva a la maduración de linfocitos CD8, que son los reguladores y que favorecen la tolerancia a esos antígenos de la dieta. Sin embargo, cuando el niño no toma pecho materno, toma fórmula, no recibe esa estimulación, no recibe esa estimulación para el desarrollo de tolerancia, y eso, Suriani, es lo que se está proponiendo desde hace varios años, ya más de una década, como quizás uno de los factores que más ha influido en el aumento de las enfermedades alérgicas. ¿Ok? Eso es evidente y se ha hecho a través de varios estudios epidemiológicos, como enfermedades como el asma bronquial, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica han ido aumentando en prevalencia a nivel mundial, y se piensa que es precisamente por esta falta de desarrollo de tolerancia que el sistema inmunológico del niño entonces es más proclive a responder con reacciones tipo alergia a antígenos que no debería responder, como antígenos de la dieta o incluso hasta antígenos del medio ambiente. Entonces sí, es interesante su pregunta. ¿Cómo hacer para que el niño se acostumbre o tolere antígenos de la dieta si no está recibiendo esos antígenos, sino que está recibiendo es una fórmula? No hay manera de que lo haga. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene la alimentación a fórmula, entre otras muchas. Como se los comenté en la clase, no hay manera de que ninguna fórmula reemplace a la lactancia materna, a la leche humana, que es un tejido vivo y que está en constante adaptación y cambio para satisfacer las necesidades de cada bebé. En eso no tiene que ver mucho la mamá. La mamá, con que esté sana, esté saludable y se alimente bien, es suficiente. Los cambios casi que los genera el propio bebé, la bebé o el bebé, con el tipo de succión que tiene, con la característica de su succión va a ser que se aumente la producción, y no solamente que se aumente la producción, sino que cambie la calidad de la leche, la composición de acuerdo a sus necesidades. Así que eso es bien interesante, bien complejo, pero al mismo tiempo muy, ¿cómo les digo? Genera la curiosidad, y por eso cada vez se hacen más investigaciones para ver cómo se da esa interacción y cómo es que la leche humana, que ahora la estamos estudiando mejor y la estamos conociendo mejor, es capaz de llenar tantas expectativas en cuanto a crecimiento y desarrollo del bebé, cosa que no puede hacer ningún otro tipo de alimento.
Así que es muy interesante la pregunta, Suriani. Así es, la respuesta es no. No hay manera de que el niño reciba esa inducción a desarrollo de tolerancia recibiendo una fórmula, solamente si recibe leche materna. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Suriani? Buenas tardes, doctor. Hola, Giselle, dígame. Mi pregunta es que, bueno, usted dijo que durante la lactancia la madre debería comer de todo mientras esté en el margen de lo saludable. Sin Exacto. embargo, en mi familia y mis conocidos, mis amigas, pues que ya han tenido bebés, siempre he escuchado que sus abuelitas, sus mamás, las tías les dicen, no, no puede comer puerco, no puede comer pescado ni mariscos, ni muchas cosas. Ajá. Entonces, ¿qué tan cierto es? Bueno, la respuesta usted misma la acaba de decir, es la que yo dije, la mamá debe comer de todo dentro del marco de una dieta saludable para lograr lo que Suriani preguntó, para lograr desarrollar tolerancia en el bebé, porque en la medida que la mamá coma de todo y comparta, claro, esos antígenos no van crudos, van de una manera procesados y son presentados de una manera tal que lo que hacen las células inmunitarias que van en la leche es inducir una respuesta de tipo tolerancia. Ahora, y me aprovecho de la pregunta de Giselle para explicarles algo un poquito más allá. Sí es cierto que la mamá debe comer de todo, pero también es cierto, y en conversación con la mamá uno puede decirles, la mamá debe estar pendiente, porque hay variaciones individuales. Porque, por ejemplo, ante ciertos alimentos que mamá come, el niño, el bebé o la bebé puede desarrollar algunas molestias. Si la mamá observa que cada vez que come X o Y alimento, el niño desarrolla ese tipo de molestias, obviamente usemos el sentido común, ese no lo comemos, pero si la mamá está comiendo de todo y el niño no desarrolla ningún tipo de molestias, pues que siga comiendo de todo. Les voy a poner un ejemplo concreto para que vean lo complejo que puede ser esto y cómo la observación de la misma mamá es la que lleva a las conclusiones. Miren, a través de internet, como yo tengo un blog y yo publico, ahora estoy medio enredado, tengo un rato que no publico mucho, pero yo publico mucho sobre salud de la niñez en general y a mí me gusta mucho el tema de nutrición y crecimiento y desarrollo. Y una vez hice una publicación acerca de esto, de la lactancia materna, de la necesidad de que la mamá coma de todo, y puse varios puntos allí. Y una nutricionista clínica chilena, y no la conozco personalmente, nada más esa vez intercambiamos y luego hemos intercambiado información de otros puntos. Ella tenía una niña anterior, una primera niña, y cuando la niña tenía como, perdón, cuando la niña tenía como 4 o 5 años, ella tuvo entonces unos mellos, es decir, unos gemelos fraternos, eran niño y niña. Ella a su primera niña le había dado pecho exclusivo y no había tenido ningún problema, y la niña comía de todo, y ella como mamá comía de todo cuando le daba pecho a la niña, ¿ok? Todo bien. Cuando tuvo sus mellos, sus gemelos fraternos, ella siguió además ella es nutricionista, ella siguió con una dieta saludable comiendo de todo, pero ella comenzó a observar algo. Cuando los niños tenían como 2 meses, los bebés, cuando ella comía brócoli o coliflor o repollo, el varón, el bebé, estaba muy inquieto en la tarde y en las primeras horas de la noche, como que tenía coliquito, como que tenía molestias, solamente el varón. La niña, la hermanita fraterna, no le pasaba nada, era el varón. Ella hizo varias pruebas y cada vez que comía era alguno de esos alimentos, brócoli, coliflor o repollo, el niño estaba inquietito. Entonces yo le pregunté, digo, ¿y qué hizo? Dice, bueno, dejé de comerlos por un par de meses. Cuando ellos cumplieron los 6 meses, volví a comer nuevamente y ya no pasó nada. Digo, ok, ahí vienen las variaciones individuales. Por alguna razón,
por alguna razón al niño no le caía bien la leche cuando ella comía esos alimentos, en cambio a la niña, a la hermanita, habían nacido al mismo tiempo, estuvieron al mismo tiempo en el embarazo y todo, no le pasaba nada, y a su hermanita mayor tampoco nunca le pasó nada mientras la mamá la amamantaba con todo y eso, con todo y comiendo de todo. Entonces, el mensaje es, ¿qué recomendación deben darle ustedes a una mamá que está amamantando? Coma de todo, pero observe. Usted como mamá, observe, fíjese. Si usted come algo y al niño o la bebé, su bebé, sea niño o sea niña, reacciona como con molestias, y si usted lo vuelve a repetir, vuelve a comer, vuelve a hacer lo mismo, entonces párelo por un tiempo, déle un chance, y cuando hayan pasado 1 mes y medio, 2 meses, vuelva a hacer la prueba para ver si ahora sí el niño lo tolera. Ese tipo de cosas se ven, pero son variaciones individuales muy finas que uno tiene que estar pendiente. Pero en regla general, lo que uno le debe decir a la mamá es, coma de todo. Eso sí, dentro de una dieta saludable, bien equilibrada, suficiente, adecuada y saludable, evitando el exceso de grasas, evitando alimentos altamente procesados y el exceso de azúcares, el exceso de sal, o sea, una dieta saludable. Si se mantiene dentro de una dieta saludable y el niño no, o sea, la tolera bien, no hay ningún problema. Una excepción podría ser cuando la mamá es alérgica a algún tipo de alimentos, perdón. Y no importa que ella ahora no haga reacción, sino que en algún momento la hizo. Por ejemplo, que hay mamás que le dicen, hay mujeres que le dicen, no, es que cuando yo era niña yo era alérgica a los camarones, pero yo ahora como camarones y no me pasa nada. Ok, pero usted cuando era niña era alérgica a los camarones. Entonces yo prefiero que durante el embarazo y mientras está lactando no coma camarones. Puede que no le dé nada a ella, pero puede ser que todavía ella desarrolle algún tipo de reacción inmunológica por los camarones, y eso puede afectar tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Entonces, si la mamá tiene historia documentada de alergia a algún tipo de alimentos, es bueno que excluya esos alimentos durante el embarazo y durante la lactancia. ¿Estamos claros? Si ella tiene alergia documentada a esos alimentos. Pero si es una señora, una joven que no tiene alergia a nada, ella nunca ha tenido ningún problema y todo, debe comer de todo, y eso sí, dentro del marco de una dieta saludable. Eso que usted refiere, yo lo he escuchado muchas veces y ojalá fuera nada más que no puedes comer puerco, no puedes comer. A veces las tienen comiendo arrocito con sopa de pollo y todo, no, porque no quieren que coman vegetales, no porque le dan gases a los niños, no pueden comer frijoles, no pueden comer lentejas, no pueden comer esto, no pueden comer lo otro, y quedan las muchachas nada más comiendo que sí, arrocito blanco con sopa de pollo. Eso también no debe ser, ¿no? Estamos limitando la alimentación. Son mitos que hay que tenemos que derribar con el conocimiento y la educación a la población. Y hay que educar a las mamás, a las jóvenes mamás, y decirle, mira, come de todo, come saludable, eso sí, trata de comer saludable, pero come de todo, no te prives de nada, a menos que veas que el niño o la niña manifiesta alguna molestia con lo que está comiendo. Es interesante esa pregunta. Gracias, doctor. Otra antes, la última ya. Sería que, bueno, esto es algo más personal. Cuando yo era bebé, mi mamá me contaba pues que ella pues estaba en un ambiente muy estresante y de muchos altibajos emocionales. Entonces dice que cuando en mis primeras semanas, creo que durante el primer mes, no toleraba la leche materna, no la toleraba, sí. Pero ella dice que era porque cada vez que eso sucedía era porque ella empezaba a amamantarme y de repente estaba triste o estaba molesta o estaba estresada o algo, y que yo después vomitaba todo y lloraba y lloraba y lloraba. La interacción madre-hijo estaba siendo alterada por situaciones emocionales de mamá, y sí puede alterar la composición de la leche materna, pero más que la alteración de la composición de la leche materna es la comunicación que se establece. Miren, la ansiedad de los padres se transmite a los niños. En la clase de vigilancia del desarrollo
les establecí eso y se los puse que tenían que estar pendientes. La vigilancia de los estados de ansiedad, de la depresión materna, de la mamá víctima de violencia o maltrato, todo eso es importante porque eso repercute directamente tanto en la parte biológica como en la parte emocional y psicológica del bebé. Eso se transmite. Entonces sí, ahí había un factor que estaba influyendo y que no estaba permitiendo que se estableciera adecuadamente la lactancia materna. De ahí la conclusión que surge, y yo creo que se los mencioné en la clase, la necesidad de apoyar la lactancia materna por toda la familia y la comunidad. Mamá debe estar lo más tranquila posible, dedicarse al bebé en esas primeras semanas para poder lograr el éxito en la lactancia materna, pero no podemos pasar por alto ni menospreciar la depresión posparto. Miren, la depresión posparto es relativamente frecuente y si uno como médico no la detecta y no le da el apoyo necesario a la mamá, eso la afecta negativamente a ella y pueden afectar negativamente al bebé. De hecho, lo afecta negativamente, ya le digo, tanto en su desarrollo, en la parte psicosocial, en la parte psicológica, en la parte motora propiamente dicho también, como en la parte biológica. Es decir, sí tiene un impacto tremendo y por eso es un factor de riesgo y eso debe siempre vigilarse. Es importante vigilarlo de manera integral. No puede uno aislar las cosas. Gracias, doctor. Sí, cómo no, Giselle. Jehan pregunta, dice que el niño al que le está haciendo la historia clínica tiene 3 años y no quiere consumir alimentos sólidos, solo líquidos. Y además de esto, el niño todavía no habla. ¿Podría estar relacionado con la alimentación? La primera parte sí, yo le di la respuesta en la clase de alimentación en el primer año de vida. Yo les dije que entre los 8 y los 10 meses hay que dejarle trocitos a los niños para que comiencen a desarrollar los movimientos de masticación y aprendan a masticar. Un niño que a los 10 meses no aprende a masticar y está solamente con líquidos, o sea, tomando leche y comiendo cosas muy suavecitas, no va a aprender a masticar. Ese niño más adelante, aunque usted trate de que coma, no va a comer. Chupa la carne y la bota, no es porque no le gusta, por eso la chupa, porque sí le gusta el sabor de la carne le gusta, pero la bota, ¿por qué? Porque no la sabe masticar, no aprendió a masticar, y por eso se mantiene solamente con líquidos. El líquido nada más es tragar, no tiene que masticar. Entonces tiene que ver con esa parte de la alimentación en el primer año de vida, donde a partir de los 8 meses tenemos que comenzar a dejarle al niño trocitos, cosas que él tenga, aunque no tenga dientes todavía, porque muchos a los 8 meses tendrán un dientecito, casi no tienen ni dientes, pero otros sí tienen un poquito más, pero la clave aquí es dejarle pequeños trocitos para que ellos se vean en la necesidad de masticar, aprendan a masticar y después van a masticar bien y no van a tener problema que tiene el niño al que Jehan le está haciendo la historia. Incluso después de los 8 meses también hay que comenzarle a dejar deshilacharle la carne y darle trocitos así pequeños deshilachados para que se acostumbren a la textura de la carne, si no, no se acostumbran a la textura de la carne. Así que esas son cuestiones conductuales bien importantes que hay que tener presente porque si no pasa eso que comenta Jehan acá en el chat. Niños que llegan a los 3 años y no saben comer, no saben masticar, nada más quieren estar con la mamadera y tomando líquidos, no quieren tomar más nada. Entonces, eso sí está. Con respecto al lenguaje, ahí es falta de estimulación generalmente. Deben consultar con el pediatra, pero casi siempre esos niños, uno se da cuenta que sí tienen lenguaje, perdón, porque ellos entienden todo lo entienden. Lo que uno les habla, uno les da indicaciones y lo entienden. Lo que les falta es el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo no se desarrolla automáticamente. El lenguaje expresivo requiere estimulación. Si al niño no se le habla adecuadamente, si no se le lee, el niño va a demorar en hablar porque no está adecuadamente estimulado. Entonces esa puede ser la respuesta, falta de estimulación. Claro que hay que ver al niño individualmente, individualizar la situación, ver el entorno familiar y todo para poder llegar a una respuesta de qué es lo que le pasa. Pero con respecto a que no quiere que no quiere comer alimentos sólidos, sino nada más líquido, la respuesta usted la tiene clarita. No lo enseñaron a comer cuando tenía entre 8 y 10 meses. No aprendió a masticar y ahora va a ser un lío. Van a tener que sentarse con él como si fuera un bebé
a enseñarlo a comer y es más difícil, ya es un niño grande. Dara dice que ha escuchado casos de mamás embarazadas que no comen mucho porque engordan mucho. Ok, es que tampoco, ahí nos estamos metiendo en el terreno de obstetricia. Es que dentro del control prenatal, el control que se hace de la mujer, hay que ver el control de la embarazada, el control de su peso. Es que tampoco es aumentar de peso por aumentar de peso. El exceso de peso en el embarazo puede conllevar riesgos a patologías obstétricas como el trastorno hipertensivo del embarazo y otro tipo de problemas. Entonces, el aumento de peso durante el embarazo también debe ser vigilado y regulado, pero eso no lo hacemos los pediatras, eso lo hace el obstetra. Y claro, ustedes como médicos generales, que lo más probable es que también hagan controles de embarazo y luego hagan los controles de esos niños, tienen que saber hacer eso, pero no lo vamos a aprender acá en pediatría, eso lo van a aprender en obstetricia, el seguimiento que se le hace a las embarazadas, ¿no? Ana dice que los cólicos que a veces se presentan en los bebés son debidos a los alimentos que consumen las madres. Ok, vamos a hacer un alto ahí porque lo que pasa es que hay muchos temas que deben cubrirse, que deberíamos conversar, pero el tiempo no da para tanto. Miren, vamos a hablarles unos minutitos de cólico infantil. El cólico infantil, por mucho tiempo se pensó que tenía que ver con problemas gastrointestinales y por eso se llama cólico. Si ustedes se dan cuenta de dónde viene la palabra de cólico, cólico viene de colon, un dolor del colon y que supuestamente tiene que ver con algo gastrointestinal. Y de hecho, precisamente por ese enfoque tradicional está contemplado dentro de los trastornos gastrointestinales funcionales. Ni siquiera deberíamos llamarle trastornos, porque no son cuando uno habla de trastorno habla de patología. Acá son como variantes normales fisiológicas, por eso le llaman trastornos fisiológicos del lactante, y dentro de esos han puesto el cólico infantil. ¿Qué es el cólico? El cólico realmente no tiene que ver con molestias gastrointestinales, aunque la gente dice que lo que le duele al niño es la barriguita. El cólico son episodios de llanto que duran más de media hora, generalmente, que se presentan por lo menos 3 días a la semana y por lo menos durante un periodo de 3 semanas para darle como quien dice el contexto general. Ahora, generalmente es muchísimo más de media hora. Los niños con cólico lloran 2 horas seguidas sin parar. Los papás se desesperan. De verdad que es desesperante escuchar a un niño llorar y llorar y llorar y lo tratan de calmar y no lo logran calmar, lo pone a la teta, se pega a la teta, se calma un poquito y al rato suelta la teta y sigue llorando y uno realmente no sabe qué es lo que está pasando. Muchas mamás dicen, los mitos populares dicen que es porque la mamá comió tal cosa, la mamá comió tal cosa, y no. Miren, hay varios estudios que se han hecho para ver si la alimentación de la mamá tiene que ver algo con el cólico infantil, y no tiene nada que ver con la alimentación de la mamá. Han hecho estudios controlados donde mamás comen excluyendo ciertas cosas que tradicionalmente se habían dicho, otras mamás comen de todo y la incidencia de cólico en ambos grupos es igual. Es decir, tanto le da cólico no a todos, pero en el porcentaje que le da de cólico a las mamás que comen de todo, es el mismo porcentaje de cólico de niños con cólico en las mamás que tienen dietas restrictivas. Entonces no es lo que come la mamá. Es un hallazgo, es una situación que se da en algunos niños, porque no se da en todos, donde les digo, tienen estos episodios de llanto, generalmente son vespertinos, últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche. Es un llanto, el niño llora casi que desconsoladamente sin parar. Uno lo trata de calmar, no se calma, los papás hacen de todo y les dan masajitos y los cargan para aquí y el niño llora, lo ponen al pecho, se calma un poquito, suelta el pecho y sigue llorando, y es desesperante. Papás muy jóvenes, primer bebé,
para ellos es una crisis, o sea, ellos piensan que algo grave le está pasando a su bebé. Cuando muchas veces salen rápido, se lo llevan, lo montan en el carro, y cuando llegan al hospital, al cuarto de urgencia, desesperados porque piensan que algo grave le está pasando a su bebé, y en el carro se duerme. Uno y casi que lo usamos como diagnóstico por respuesta terapéutica. Una de las cosas que calma a un niño con cólico es sacarlo en el carro un momentito. A los 3, 4 minutos de ir en el carro, se duermen, se les quita el llanto y se quedan tranquilitos, no vuelven a llorar. Entonces uno dice, ¿qué le pasó? O sea, llegaron al hospital, los papás estaban desesperados, nerviosos, y cuando uno ve el bebé o a la bebé, eso parece un angelito dormido ahí, no ha pasado nada, no está pasando nada. ¿Cómo sabe uno que es cólico infantil vespertino y que no debe uno preocuparse? Porque a pesar de esas crisis de llanto que hacen, y muchas veces lo hacen casi que todos los días, cuando uno ve la evolución del peso y de la talla, están creciendo bien, están ganando peso bien, evacúan bien, no tienen ningún otro problema, simple y sencillamente es eso. Y otro dato importante, cumpliendo los 4 meses se les quita y no les vuelve a dar ningún otro síntoma parecido a eso, o sea que es limitado en el tiempo, casi siempre entre los 3 y 4 meses desaparece. Entonces, por eso lo tenemos catalogado como un trastorno funcional benigno de la infancia, que aunque desespera mucho a los papás, realmente no tiene ninguna trascendencia no llevan, o sea, no es una patología. Ahora, podríamos discutir por qué se presenta el cólico. Hay muchas teorías, ninguna de ellas ha logrado explicar totalmente qué es lo que hay, pero sí pareciera tener mucha relación con dos cosas. Uno, con el temperamento del propio bebé. Es decir, el niño no tiene personalidad todavía, la personalidad se construye a lo largo del tiempo, pero todos nacemos con un temperamento. Y el temperamento del bebé, un bebé con un temperamento muy explosivo, muy sensible al mismo tiempo, es decir, que no tolera cambios por mínimos que sean. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí podría tener que ver, por ejemplo, con un aumento del peristaltismo en determinado momento, pero hay otro niño con un temperamento más tranquilo, es como más llevadero, que tolera más, que siente la molestita, pero a lo mejor se cambia de posición y todo y no forma ninguna laraca. Pero este niño que es muy sensible, con ese cambio del peristaltismo, el aumento del peristaltismo, inmediatamente él es muy sensible a eso y llora. Inmediatamente comienza a llorar porque es su única manera de comunicarse y decir algo está pasando y no me gusta. Entonces, esa es una explicación. No explica al 100%, pero pareciera tener algo que ver. Y la otra, que también tiene estudios que la respaldan, es la ansiedad de los padres. Cuando uno ve a estos niños con cólico, generalmente son padres muy ansiosos. O los dos o uno de los dos. No necesariamente tiene que ser la mamá, a veces el papá, y también transmite eso al bebé. La ansiedad, un padre excesivamente ansioso, excesivamente nervioso, puede transmitirle a la pareja la ansiedad a la pareja, y luego eso se transmite al niño también. Entonces, que tengamos una explicación basada en evidencia ahorita mismo no la tenemos. Pero lo que sí le puedo decir es que no tiene nada que ver con lo que coma mamá. A veces, como le dije, el caso de la nutricionista chilena que me escribió y todo, el niño no le daba cólico, lo que se ponía era un poquito inquieto y aparentemente sí le daba gases, pero no tenía esas crisis de llanto. Eso sí puede ocurrir, pero esas crisis de llanto no tienen necesariamente nada que ver con algo que mamá esté comiendo. Tenemos que buscar otros factores. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Pues si usted ve unos papás muy ansiosos, como médico de atención primaria, médico general, usted ve unos papás muy ansiosos, refiérselo al pediatra, mándele ese casito al pediatra para que el pediatra ya se tiene que ingeniar para explicarle a esos papás que al niño no le está pasando nada. Pero eso es algo bastante frecuente, eso se ve con bastante frecuencia.
Así que yo no sé, Ana, si queda clara con esa respuesta que le di, porque sí, hay mucho mito también alrededor del cólico. Sí, doctor, gracias. Y por ahí, por ahí le van a decir también que le pegaron pujo al bebé. Realmente los bebés pujan porque esa es también una forma de comunicarse de ellos, y cuando se estiran y todo, y la gente dice, es que le pegaron pujo, y es que lo visitó una mujer que estaba con la menstruación y que no sé qué, y todo. La gente tiene, mire, cantidades de mitos y de cosas, y tiene uno acá en la consulta que decirle, no, no se preocupe, eso no es así, eso es normal, lo que usted está viendo es totalmente normal. Roger dice una pregunta, ¿qué recomendaciones se le daría a una mujer embarazada que aún en sus 7 meses de gestación no logra tolerar la comida? Ok, tiene vómito, Roger, me imagino, una hiperemesis gravídica, y el crecimiento de la panza llega incluso a ser algo anormal porque se da lentamente. ¿Se le daría algún suministro a la mamá? Esto es común, nos deberíamos preocupar hasta qué punto. Ok, Roger. Me estás haciendo preguntas de obstetricia, esa parte no la manejo yo, esa parte la maneja obstetricia, ese es el cuidado del embarazo, control del embarazo. Cuando den obstetricia, pregúntenle al profesor de obstetricia qué hacen con una mamá con hiperemesis gravídica, que pasa, así se llama esa etiología, que pasa, porque eso tiene un tiempo al principio del embarazo. Es raro que a los 7 meses esté afectando todavía. Ahí el obstetra tiene que buscar para ver qué es lo que está ocurriendo. Ese es un estudio que debe hacer el obstetra, pero esa me ahorro la respuesta porque podría caer en imprecisiones. Esa no es un asunto, no es como le digo, terreno del mío, el terreno mío es el recién nacido, no la embarazada. La embarazada es terreno de obstetricia. Así que cuando den obstetricia, pregúntale al obstetra, Roger, qué se hace con esas hiperemesis gravídicas difíciles de controlar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que tengan, experiencias que hayan tenido? Yo estoy seguro que han escuchado muchas cosas y todo, porque ya les digo, hay mucho mito alrededor de la alimentación del lactante, de la alimentación de la madre que está dando lactancia materna y todo. La gente tiene muchos mitos alrededor de eso. ¿Alguna duda? Y con respecto al desarrollo, ¿dudas con respecto a la vigilancia del desarrollo del niño menor de 2 años? Doctor, usted habló sobre la licencia extendida en algunos países que se da para de la lactancia materna exclusiva. Sí. Entonces yo lo estaba viendo desde el punto de vista que hay veces que las madres pues trabajan y eso, y hay veces que están solas y eso. Y yo siento que también, además de la lactancia materna exclusiva, es importante que ellas vigilen los hitos y estimulen al bebé. Claro. Y yo le pregunté a mi mamá que cuánto sería la licencia que dan acá en Panamá, y dijo que era 1 mes y medio, y a los profesores 2 meses y medio. Y eso en verdad es muy poquito, y entonces siento que se pierden las etapas, la mamá pierde las etapas, pues, y entonces también hay veces que los dejan con las nanas, y entonces siento que la nana es la que vive esas etapas. Y no es lo mismo. Y también, ajá. Y no es lo mismo. Y también, en el caso, o sea, de los hitos, es el pediatra el que le da la docencia de que debe vigilar, que debe estimular y eso. O el médico general que está atendiendo el desarrollo. Acuérdense que no necesariamente la vigilancia del crecimiento y desarrollo la hace el pediatra. En algunos centros de salud no hay pediatra, así que ustedes como médicos generales, los que decidan hacer atención primaria y sean o médicos generales o médicos familiares, que es una especialidad, van a tener que hacer controles de crecimiento y desarrollo también. Entonces, en esa vigilancia del crecimiento, por eso es que están aprendiendo esto, ustedes deben orientar a la mamá, primero saber hacer la vigilancia adecuada para ver si el niño está siguiendo adecuadamente o alcanzando los hitos que debe alcanzar. Y segundo,
darle recomendaciones a la mamá de cómo estimular el desarrollo. Eso es sumamente importante porque debe hacerlo. Pero lo que usted dice tiene mucha razón. ¿Cómo hacer con una mamá que trabaja, que no está la mayor parte del día en la casa? De ahí la importancia de la licencia extendida, que como les dije, ya hay países aquí en Latinoamérica, Brasil y Chile, que la tienen hasta los 6 meses. Pero también les hablé de que algunos países en el norte de Europa incluso van más allá. La licencia es con sueldo completo hasta los 6 meses. Si la mamá decide extender la licencia, claro, ya no va a ser con sueldo completo, pero sí con una subvención del Estado y la puede llevar hasta el año para poder acompañar, como bien lo dice Suriani, el desarrollo de su bebé y estimularlo mejor. Eso no implica que esa mamá va a perder ese trabajo después. Está protegida y ella tiene derecho a mantener esa licencia y no pierde el trabajo. Después ella regresa a su trabajo. Y eso es importante porque le garantiza a la mamá su estabilidad laboral, aparte de que le está garantizando el buen cuidado a sus hijos. Pero todavía les digo más para que vean lo interesante, cómo piensan países que tienen un nivel de cultura mayor que el que tenemos nosotros acá en nuestros países. Después de los 6 meses, mamá y papá pueden decidir intercambiar. ¿Por qué? Porque puede ser que mamá tenga una mejor posición profesional y un mejor salario que papá. Y ellos pueden tomar la decisión de que mamá regrese al trabajo y que sea papá el que tome la licencia sin sueldo, con la subvención del Estado, para ser papá el que cuida a los niños, al niño, al chiquito y si tienen otro, al otro, ¿no? Y es papá el que se queda en casa. Eso también es aceptado en esos países. Se puede dar el intercambio. Mamá regresa al trabajo y papá se acoge a la licencia con la subvención del Estado, y eso puede durar hasta el año o hasta los 2 años, dependiendo cómo ellos lleguen a un acuerdo familiar y se haga todas estas cosas. Entonces, fíjense, son planteamientos sociales. La sociedad tiene que cambiar su manera de ver a la familia, de ver la paternidad, de ver la maternidad y de ver el cuidado de los niños. Y a la larga lo que están haciendo ellos ¿qué es? Invertir en el futuro de esos niños, porque esos niños obviamente van a tener un mejor desarrollo y una salud integral mejor porque han sido cuidados directamente por su papá o su mamá. Así que hay que pensar en eso como sociedad. ¿Qué queremos para el futuro de nuestros niños? Esas son situaciones interesantes que hay que tomar en cuenta. Gracias, doctor. Hola, doctor. Un momentito. Déjeme contestar acá en el chat y después les doy oportunidad acá. Diana dice una consulta referente a las alteraciones fenotípicas. Por ejemplo, yo tengo fositas preauriculares y mi abuela paterna también. Y de pequeña me decían que eso era hereditario. Sí, claro, es familiar. ¿Qué me puede decir usted acerca de eso según su experiencia y si tiene repercusiones o algo? Sí, si hasta ahora no ha tenido ningún problema, eso es normal. Y como usted dice, generalmente hay una tendencia familiar, uno los ve en la familia. Ahora, recuerden que en el cuadro no habla de una alteración fenotípica, habla de 3 o más alteraciones fenotípicas. Es cuando comienza a preocupar porque puede haber algún tipo de secuencia o asociación que podría tener que ver con algún otro tipo de anomalía orgánica interna. Entonces, por ejemplo, alguna malformación renal o algún otro tipo de problema. Pero eso uno lo sospecha con el niño pequeño porque ahí es donde uno hace los estudios de diagnóstico y si hay algo se tiene que actuar antes de que dé manifestaciones. Si va a dar manifestaciones, en algún momento las va a dar. En el caso suyo ya usted puede saber que eso es un hallazgo aislado y que no tiene ningún tipo de problemas, ¿no? Pero sí, fíjense que el cuadro habla de 3 o más manifestaciones de alteraciones fenotípicas. Rose pregunta, he visto mamás que le dan agua a los bebés de semanas de vida. Pensé que esto era normal, pero luego usted comentó que la leche materna le otorga la debida. Ni siquiera los que toman fórmula deben tomar agua en los primeros 6 meses. Eso hay que dejárselo claro a las mamás. Los bebés no tienen por qué tomar agua. Si se les da agua, esa es una cantidad de líquido que debió haber sido aportada en leche y podemos estar desmejorando la calidad nutricional de ese bebé. A los bebés menores de 6 meses, aun cuando sean alimentados a fórmula y no sean alimentados a pecho materno, no deben recibir agua.
deben tomar solamente o el pecho materno o la fórmula, no deben tomar agua. Es incluir un factor de riesgo innecesario porque el agua puede estar contaminada, el niño es pequeño, todavía puede no responder bien a algún patógeno que haya en el agua, y además de eso, por más que sea agua hervida o agua que supuestamente viene pura, puede haber contaminación, y además le está quitando la oportunidad de consumir más calorías. Entonces, tiene usted razón, no deben tomar agua. Los niños menores de 6 meses no deben tomar agua. Fíjese que la guía es clara. Se les comienza a ofrecer agua cuando se comienza la alimentación complementaria. Después de las comidas se les ofrece agua. Esa es con respecto a la pregunta de Rose. Yelisa dice: me llama la atención acerca de las crisis del bebé. Leí que la primera crisis suele presentarse entre los 17 a 21 días, a veces un poquito antes. Ya desde los 10 días se puede dar la primera crisis de cólico, donde el bebé solo quiere lactar como si no... pero ok, Elisa, ese no es cólico, ese es el primer brote de crecimiento, es entre los 14 y los 21 días. El primer brote de crecimiento ocurre porque el niño va a crecer más rápido, entonces necesita lograr que la mamá produzca más. La única forma que una mamá va a producir más leche es que el niño succione más. Por lo tanto, eso no es que el niño está pensando, tengo que succionar más para que mi mamá produzca más. Eso es instintivo. Esos son mecanismos instintivos que se tienen. Como él va a necesitar más leches en la siguiente semana, que la mamá produzca más, entre esa semana, entre los 14 y los 21 días, uno va a notar cómo el niño no quiere soltar la teta, quiere pasar pegado, lo despegan y se pone a llorar, quiere seguir pegado a la teta. Eso se llama la respuesta al primer brote de crecimiento. Hay que decirle a la mamá que se quede tranquila, que no se preocupe, porque ¿qué pasa? Muchas veces las mamás, cuando ocurre ese primer brote de crecimiento, piensan que es que ellas no están produciendo suficiente y que el niño se queda con hambre. Y a veces está abuela por ahí, tú no le estás dando suficiente teta a ese niño se está quedando con hambre y por eso está así. Y entonces comienzan y van y le compran una fórmula y le comienzan a dar fórmula. Están haciendo totalmente lo contrario de lo que deben hacer. Lo que deben es permitirle al bebé que mame más tiempo, porque esa succión persistente, constante del bebé va a lograr que mamá produzca más leche y él va a tener la leche que necesita para ese primer brote de crecimiento. Esa es la explicación, Yelisa. Eso no es diferente al cólico. El cólico son crisis de llanto que duran, dice lo mínimo media hora, pero generalmente duran 1, 2 horas. A veces el niño se queda 3 horas llorando y por supuesto llora el niño, llora mamá, llora papá, llora todo el mundo porque nadie sabe qué hacer, ¿no? Esto acá es diferente, es la crisis que se produce por el primer brote de crecimiento. Sí, considero que de pronto son momentos o etapas en la madre llega a pensar que el niño no se llena exactamente, sí, de la mamá, y le dicen, la abuela le dice, ese niño se está quedando con hambre, tienes que darle una leche, y cometen el error de iniciar una fórmula cuando no es necesaria. Simple y sencillamente el niño está pasando por una etapa. Ajá, exactamente. Así mismo es, Elisa. Entonces, usted como médico, cuando le llegue una mamá, usted va a hacer un control y le llega una mamá con esa duda a los 15 días de que el niño ella lo nota que está muy pegado a la teta y que no quiere, usted tranquilícela y dígale, eso es parte normal del desarrollo. Él está tratando de lograr que usted produzca más leche porque en las próximas semanas él va a crecer un poquito más rápido. Es el primer brote de crecimiento. No se preocupe, tenga paciencia, que eso va a pasar. Generalmente en 7 a 10 días el niño vuelve a la rutina normal nuevamente. Biodelis pregunta, dice, en la videoclase mencionó que el MINSA provee la fórmula en casos como madres con VIH. ¿Existen otras indicaciones para que se provea la fórmula ya que muchos padres la compran? No, es que no hay indicaciones, aparte del VIH, ya les digo, mamás que reciben quimioterapia y esas cosas, no hay indicaciones para fórmula. Así que solamente el Estado se los da a aquellas mamás que son VIH positivo para evitar el riesgo de que el niño se contagie de VIH. Pero en los demás casos no hay ninguna razón para dar fórmulas. Es más, más caras deberían estar las fórmulas para que menos gente las use. La alimentación, el patrón de oro de la alimentación de los lactantes es la leche materna, no las fórmulas. Lamentablemente las personas piensan que las fórmulas son mejores que la leche materna. Eso no es así. Ok, Yelisa dice,
Por lo tanto, considero que sería adecuado orientarles. Sí, usted va a tener esa facilidad de conversar sobre las mamás, con las mamás, decirle, pero recuerden que yo les mencioné en la clase también los grupos de apoyo comunitarios. Si ya una mamá pasó por eso y ya lo sabe y lo manejó, ella puede, cuando surge la duda en la nueva mamá que está con su bebé, a lo mejor es primeriza y todo, esa mamá del grupo de apoyo le puede decir, no, tranquila, no te preocupes, mira, eso te va a durar como una semana, 8 días, 9 días, porque el niño está tratando de que se produzca más leche, pero después él vuelve a lo normal, no te preocupes, dale con calma, tranquila, que no es que él se está quedando con hambre, él está bien, ya el doctor o la doctora en el centro te dijeron que él está creciendo bien y la tranquilizan. Lo que la mamá necesita es refuerzo positivo de alguien que sepa, que puede ser el médico, la enfermera o un grupo de apoyo comunitario, que ya les digo, son muy importantes si se logran conformar porque dan apoyo en la comunidad a las mamás lactantes. Ajá, exacto. Pasa por el brote que sí, exacto. Ajá, sí, adelante, Keren, dígame. En el caso de las madres que se embarazan del segundo hijo o tercer hijo antes de completar el periodo de lactancia que se le debe dar al bebé. Ajá, ajá, sí. ¿Esas madres tienen que suspender la lactancia en esos niños? No, no hay ninguna contraindicación para seguir dando de mamar embarazada. Eso es otro mito que hay, que apenas está embarazada tiene que suspender la lactancia del otro niño. No puede seguir dando de mamar. Que pueden matar al bebé. Ay, Dios mío. No, no hay ninguna contraindicación, Keren. Pueden seguir dando de mamar. Incluso cuando el nuevo niño nazca, pueden mamar los dos. Yo tengo una foto bien bonita por ahí que me facilitaron de los bancos de leche humana de Brasil, donde hay una mamá donante que tiene una niña de 2 años y medio mamando en una teta paradita y su bebé de 2 meses mamando en la otra teta. Eso se puede, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Se puede amamantar a 2 niños así sin ningún problema. Y el niño se puede seguir amamantando durante el embarazo. Todos esos mitos han caído gracias a la investigación científica. No hay ninguna contraindicación para parar o sea, no hay ninguna contraindicación de la lactancia durante el embarazo. No pasa nada. Disminuye un poquito la producción de leche, pero ya son niños que están grandecitos y que comen. Por lo tanto, no va a haber gran repercusión y lo que el niño necesita de leche materna en esos momentos es poco, no es mucho, o sea que no va a haber ninguna dificultad. Así que sí se puede amamantar y seguir amamantando durante todo el embarazo, sin ningún problema. Y luego seguirle dando pecho a los 2 niños. Gracias, doctor. En el caso de las mamás que le dan pecho a sus bebés aún más allá del tiempo pues que se tiene recomendado, ¿está bien ¿Por qué usted dice más allá? Si fíjese que la recomendación es por lo menos hasta los 2 años. Es decir, si queremos seguir más, se puede seguir más. No hay ninguna... que 2 años todavía puede amamantar a un bebé. ¿Cómo? Después de los 2 años se puede seguir dando de mamar. Sí, por eso es que le digo, decimos que por lo menos hasta los 2 años. Por lo menos quiere decir que es el tiempo mínimo. Si se quiere seguir más, mejor todavía. Hay estudios antropológicos que dicen que en la época primitiva del ser humano, de la especie Homo sapiens, la cría humana se amamantaba aproximadamente hasta los 5 o 6 años. Claro, hoy en día con la disponibilidad de alimentos y toda la cuestión ya no necesitamos que sea tanto, pero no hay ninguna razón para cortarlo. De hecho, siempre es un factor protector. Entonces, lo que yo le digo a las mamás que me consultan precisamente, ay, doctor, mire que usted me dijo que por lo menos hasta los 2 años, ya tiene 2 años, pero ella o él todavía mama. Y entonces yo nada más me quedo mirando y le digo, ¿y usted qué piensa? ¿Qué cree? Ay, es que me da dolor quitarle. Entonces, bueno, sígale dando, si yo no le estoy diciendo que se la quite, no hay ningún problema. Entonces yo les explico, digo, miren, eso es un acuerdo que tiene que ocurrir entre mamá y bebé.
O sea, cuando ya ambos estén de acuerdo en que la van a parar, la paran. Porque a veces no es ni siquiera mamá la que se la quita. A veces ya el niño a los 2 años y medio ya come de todo, le gusta comer, y él mismo o la niña ya dejan eso, ya no quieren más. Entonces, bueno, ya pues ya paramos porque ya, pero ya cumplimos la meta de que por lo menos llegamos a los 2 años, ¿no? No hay una edad máxima de dar pecho, realmente no. Eso ya depende es de una decisión entre mamá y el bebé, ¿ves? Y tiene que ser en el momento en que sea cómodo para los dos. Listo, doctor, gracias. Es que comúnmente se escucha a las mamás que no puedo destetar al bebé, que quiere seguir tomando teta, y ellas tienen sienten esa obligación de destetar a sus hijos a un tiempo. Y yo la verdad es que no he conocido madres que den amamantar hasta los 2 años o más de los 2 años. Realmente el niño antes de cumplir el año ya lo están destetando. Y eso está mal. Eso está mal. Si usted se da cuenta, las recomendaciones es que por lo menos sea hasta los 2 años, por lo menos. Lo que sí tendríamos que tener presente es a ellas decirles pues que no solamente lo alimenten de la leche materna, sino que... Y eso a partir de los 6 meses, claro, la alimentación complementaria que vimos en la clase y todo, eso hay que cumplirlo. Y ya un niño cuando cumple el año debe estar comiendo una dieta completa. Eso es importante reafirmarlo. Pero si quiere seguir tomando teta, pues que siga tomando teta, no tengo ningún problema con eso. Miren, mientras más tiempo tomen teta, más saludables van a ser esos niños. Así mismo, eso es así. Listo, gracias, doctor. Ajá, exacto. Frances pregunta qué sucede con los gemelos. Usted comentó que entre más se ordeña la madre o mientras más succionan los niños, más leche produce. Entonces la mamá se adapta a lactar a los 2 niños. Exactamente, Frances. Una mamá puede amamantar a 2 bebés sin ningún problema, exclusivamente al pecho materno. Es más, algunas veces eso depende también nuevamente de la dinámica entre mamá con sus bebés. Algunas veces cada uno se apropia de una teta. Es decir, una teta es de uno y la otra es del otro. Eso depende. Algunas mamás los intercalan una vez de un lado, otra vez del otro. Eso es decisión, pero la mamá va a producir suficiente según lo que demanden los niños. Es más, hay casos bien documentados de mamás con trillizos con lactancia materna exclusiva. O sea, que lactan a los 3 bebés exclusivamente al pecho y producen lo suficiente para los 3 bebés. Así es que lo que pasa es que la producción no depende realmente de mamá. La producción depende de los bebés. Mientras más succionen ellos, más leche se va a producir y más se va a dar. Y era lo que les decía con los bancos de leche materna. Cuando las mamás son donantes de leche, cada vez producen más, porque ellas están no solamente alimentando al bebé, sino que están donando leche. Así que eso no les debe preocupar. Y hay que reforzarle a las mamás que ellas pueden alimentar a sus gemelos exclusivamente a pecho materno. Perdón. Hoy vi unos gemelitos que nacieron pretérmino en la consulta en el centro de salud. Y la mamá, bueno, cuando salió del hospital le habían recomendado una fórmula y todo, ya tienen 1 mes. Cuando ella vino la primera vez, yo le dije, trate de irle aumentando la cantidad de pecho que les está dando y disminuye la fórmula. Ya ahora están aumentando de peso bien y ya ella nada más les está dando fórmula 1 vez al día. El resto del día es pecho, o sea, sí se puede. Y si ella lo sigue haciendo, en algún momento le va a poder quitar la fórmula y dejarlo nada más con el pecho. Sí se puede. Bueno, Giselle dice, ¿cuál sería la edad ideal para el destete? No existe una edad ideal, es cuando mamá y el bebé quieran y se pongan de acuerdo. Dice Steven que el bombardeo comercial constante que hay de la leche en fórmula influye. Sí, claro que sí, Steven. Influye bastante, porque la gente tiende a pensar con esas pautas publicitarias que uno ve y las pasan en todos los canales y en cables y todo, la gente tiende a pensar, y ustedes escuchan que les dicen que tienen un poco de sustancias ahí, que yo que soy pediatra digo, y ese poco de letras que están diciendo que tiene esa fórmula, ¿eso qué es? Y la gente piensa, ay, si yo no le doy fórmula a mi hijo, lo voy a estar privando de eso, ay, por favor.
Ninguna fórmula tiene más componentes benéficos ni nada que la leche materna, pero sí tienes razón, Steven, lamentablemente es así. La gente se deja influenciar por la propaganda, por las pautas comerciales, y eso influye en que las mamás a la larga tengan información inadecuada y se van por creencias populares de que la leche materna no es suficiente. Tienes toda la razón, Steven. Entonces, claro, ¿deberíamos regular más esas empresas? Claro que sí, y aquí en Panamá está el instrumento legal para regularlas. La ley de lactancia materna es la ley 50, que demoró casi más de una década que casi 2 décadas en que la reglamentaran, pero ya está reglamentada, pero lamentablemente no se hace cumplir. Eso está regulado en la ley 50, no debería haber ese tipo de promoción comercial. Así es. Lilian pregunta cómo sería en el caso de los niños que tienen riesgo de sobrepeso o sobrepeso como tal desde antes de iniciar la alimentación suplementaria. Pregunta interesante, Lilian. Los niños alimentados exclusivamente a lactancia materna llegan a los 6 meses generalmente con algo de sobrepeso. Eso es bastante frecuente. Pero cuando es por lactancia materna, no me preocupa. Ellos se van a comenzar a regular y de hecho, iniciar la alimentación complementaria es uno de los pasos que los ayuda a la regulación. El problema es cuando el niño tiene sobrepeso y está alimentado a fórmula, generalmente está sobrealimentado. Entonces ahí sí tiene uno que jugar con las cantidades de fórmula que está consumiendo y ver los alimentos cómo se le van a introducir. Mi recomendación para ustedes como médicos de atención primaria, cuando vean a un niño con sobrepeso desde antes de los 6 meses y está tomando fórmula, refiéranlo al pediatra. Eso está en la guía cuando veían la clasificación. El niño que está en sobrepeso, refiéraselo al pediatra, no se quede usted con él, refiéralo al pediatra. El pediatra sí tiene que ver ya, porque generalmente si el niño está tomando fórmula, es que está sobrealimentado. Cuando el niño está con sobrepeso, pero toma exclusivamente pecho materno, no nos preocupamos mucho. Esos niños se van a tender a regular después de los 6 meses. Cuando llegan al año, ya generalmente han logrado estabilizar un peso adecuado. Es bastante normal que eso ocurra, pero no es el mismo manejo cuando es con fórmula que cuando es con lactancia materna. Cuando es con fórmula, manden a ese niño al pediatra, que el pediatra le dé el manejo, porque pues recuerden que, y lo vamos a volver a ver la próxima semana, programación metabólica. Si el niño está obeso, está ingiriendo exceso de proteínas, lo estamos programando para que sea obeso todo el tiempo, para que tenga resistencia a la insulina, para que desarrolle diabetes temprana, diabetes tipo 2 temprana, y con todos los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades no transmisibles que ustedes conocen, ¿no? Y en el caso de que llevara lactancia mixta, entonces tenemos igual, refiéralo al pediatra, porque habría que ver, lo más probable es que esa fórmula que está consumiendo esté de más. No debería ni consumir fórmula, debería ser solamente pecho, y sería más que suficiente y se regularía el peso. A la siguiente pregunta que haces, Liliana. Entonces dice Ana, doctor, ¿qué opina sobre la fórmula que le agreguen cereal? Ok. Si se dieron cuenta, en la alimentación complementaria, el cereal es parte de la alimentación complementaria, pero ahí lo dice clarito en el esquema, en plato con cuchara. El cereal se le da en forma de papilla con cuchara, nunca se le agrega nada diferente a la leche, al biberón, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo ni con el biberón. Los niños de chiquito pueden tomar en vasito, en vaso. Si le van a hacer cereal, tienen que hacerle el cereal como papilla y dárselo con cuchara. No se le agrega cereal al biberón, porque eso lo que va a hacer es, y nos vamos a la pregunta, creo que fue Suriani la que hizo la pregunta, o no recuerdo quién hizo la pregunta del niño que no toma, Jehan creo, que el niño que no come sólidos, que nada más toma líquido. Por eso, porque lo acostumbramos a que todo se lo damos en la mamadera, no lo enseñamos a comer. Eso está totalmente contraindicado. No se le da cereal en la mamadera. Si le vamos a dar cereal es en papilla, en platito, con cucharita. Son malas prácticas que hay que eliminar. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Hola, hay muchas mujeres que piensan que no tienen leche o no producen leche o que es insuficiente. ¿Eso es una percepción errónea o eso es un mito
o qué es eso? Porque Totalmente erróneo, porque ella cómo sabe que el niño no está succionando suficiente leche. Eso es un mito, es una mentira, es una falacia. Uno le controla a esos niños y están aumentando de peso bien, están creciendo bien, están recibiendo suficiente. Esas mamás están influenciadas por ideas que han escuchado. A veces las mismas abuelas son las principales enemigas de la lactancia materna. Tú que nada más le das teta, debieras comprarle una leche a ese niño, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Eso es lo que hace que las mamás pierdan a veces el entusiasmo de la lactancia materna. Miren, toda mamá puede alimentar, como les decía, no 1, 2 y hasta 3 bebés exclusivamente al pecho materno. La producción de leche no tiene que ver nada con la mamá, tiene que ver con el bebé y con lo que succiona. Ahora, puede haber alteraciones en la producción. ¿Por qué? Por mala posición y mala técnica. Si a la mamá le duele, el dolor es uno de los principales ¿cómo le digo? Contrarreguladores negativos de la producción de la leche. O sea, disminuye la producción cuando hay dolor. ¿Pero por qué hay dolor? Porque la mamá no está usando la técnica correcta para pegar al bebé al pecho, a la teta. Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas y corregirlas cuando sean susceptibles de corrección. Volvemos nuevamente. No debería ser solamente el personal de salud. Debería haber grupos de apoyo comunitario que le dieran apoyo a estas mamás que están lactando para que mejoraran su técnica, para que se sintieran más seguras y todo esto. No es fácil, porque póngase a pensar, cuando una mamá le da fórmula, que no es lo ideal, ¿no? Pero cuando una mamá le da fórmula a un bebé, ella sabe cuánto tomó, porque le hizo 2 o 3 onzas y el bebé se tomó 2 o 3 onzas. Cuando una mamá pega al bebé a la teta, ¿cómo sabe cuánto tomó? No tiene idea. La única manera de saberlo, de que está comiendo bien, es porque el niño está orinando bastante, porque evacúa bien y porque cuando lo llevamos al control a donde el pediatra o a donde el médico general que le está haciendo el control, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, el peso va bien y la talla va bien. Entonces son como le digo, indicadores indirectos de que la lactancia materna está siendo efectiva. Además el niño está tranquilo, está saludable, está bien, pero las mamás no se conforman muchas veces con eso. Y eso que usted pregunta, no tiene idea cuánta gente me viene. Ya, cuando vienen al primer control en el centro de salud, yo le pregunto, ¿el niño está tomando solamente pecho? No, está tomando pecho y fórmula. ¿Y quién le recomendó fórmula? Ah, yo se la compré porque no se llenaba. Y entonces yo nomás me quedo mirando así y digo, ¿y cómo sabe usted que no se llenaba? Él le dijo, mamá, yo no me lleno, quiero más leche. No pueden saber eso, son mitos, son ideas erróneas que hay y contra eso tenemos que luchar. ¿Y cómo luchamos? Con educación, es la única manera. Por eso es importante que ustedes estén claros en estos conceptos porque ustedes tienen que difundir esa información y lograr que las mamás. Tenemos que ganar más mamás dando lactancia materna, porque tenemos muy poquitas. Eso se los voy a presentar con unos datos en la siguiente semana, ya el cierre final de los primeros 1000 días. No sé si le contesto, Siham, con eso. Sí, doctor, muchas gracias. Otra cosa, con respecto al desarrollo del niño o la niña. Ajá. Yo no sé si usted escucha mucho eso de que comparan a los niños. Sí, que mi niño habló antes, que el tuyo habló después, y ahí en las diapositivas estaban pues los meses y las actividades que poco a poco van haciendo los niños. Recuerda las ventanas de oportunidad. No hay un mes específico y es malo comparar en ese sentido de que el mío habló no sé qué. Siempre y cuando el niño se mantenga dentro de sus ventanas de oportunidad estamos bien. Y eso es lo que hay que seguir. Bueno, es que, por ejemplo, yo tengo una conocida que tiene un estrés, pero el niño tiene 2 años. Sí. Que no habla, o sea, no es que no hable, el niño dice sus palabritas, pero es un azareo porque es que fulanito habló al año y medio más y que no sé qué, entonces ya piensa que es que tiene un problema cerebral, que hay que hacer una resonancia, o sea, una cosa increíble, pero hasta yo me quedo pensando, ¿de verdad será que si el niño a los 2 años no habla así, que varias palabras, en serio tiene algo malo o eso es también cosa de la gente? ¿Qué le dice el perfil de desarrollo
el que vimos en la clase, ¿cuántas palabras debe decir un niño de 2 años? Fíjese en eso y evalúe usted misma al niño y se dará cuenta si el niño está bien o no está bien. Generalmente están bien, lo que pasa es que recuerden, características comunes del crecimiento y el desarrollo son procesos dinámicos y de naturaleza diferencial. Usted no puede ver, ningún niño es igual a otro, no o sea, sí es bueno comparar para ver cómo van las cosas, incluso con un niño, si ya tengo varios niños, cómo fue con mi niño anterior, cómo va esto para llevar una preocupación al médico. Pero el médico lo que va a hacer es a verificar con ese perfil del desarrollo que les di, que comentamos y que está en la guía, para ver si estamos dentro de la ventana de oportunidad. Si estamos dentro de la ventana de oportunidad, estamos bien. Incluso hay niños que se adelantan. Hay niños, ustedes ven ahí cuando dice la ventana de oportunidad que el niño debe caminar sin apoyo a los 15 meses, y ustedes no conocen niños que han caminado a los 9 o 10 meses, es niños que se adelantan. Si el niño se adelanta no tiene nada de malo, pero no quiere decir que todo el mundo tiene que andar de adelantado. Cuando veamos adolescentes, les voy a mostrar unas fotos bien interesantes, como 3 niños, los 3 de 13 años, uno parece un hombre ya, el otro está más o menos ahí en su desarrollo y hay uno que no ha comenzado ni a desarrollarse todavía. Entonces, si se comienzan a comparar, van a decir, yo estoy mal, o cuál está mal, cuál está bien. Ninguno, todos están bien, solamente que el desarrollo no es igual para todos los niños. Igual pasa con estos hitos del desarrollo. Hay características muy individuales del desarrollo que hacen que haya esa diferencia entre un niño y otro. El problema de... Kathleen está tratando de unirse, pero con el correo que no es de UNACHI, por eso no la deja entrar. El problema del desarrollo es cuando la gente comienza a comparar sin tener el conocimiento de ver si está bien o no está bien. Con el lenguaje pasa algo muy particular, y es que el lenguaje depende mucho de la estimulación, no depende a veces del mismo niño. ¿Se acuerdan también cuando vimos en los aspectos generales del desarrollo que veíamos que el desarrollo está muy influenciado por aspectos externos, a diferencia del crecimiento? Mire, hay un montón de hitos del desarrollo que dependen de que al niño le demos la oportunidad de desarrollarlo, por ejemplo, o que le estimulemos para que lo desarrollen. Muchas veces hay niños que se demoran para hablar, pero cuando usted los examina y ve y hasta habla con ellos, usted se da cuenta que ese niño entiende todo. Si él entiende todo, quiere decir que él tiene buena adquisición del lenguaje y lo entiende bien. Entiende casi todo lo que se le dice y sigue indicaciones, sigue órdenes. Y eso indica que escucha bien. Entonces, ¿por qué no habla? Porque tiene su propio lenguaje simbólico. Señala, a la abuela, le dice cuando quiere comer, dice ñam, 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 y ya todo el mundo le entiende que quiere comer, y entonces van y le sirven la comida. Nadie le dice, quieres comida, quieres comer, y le repites la palabra para que él la próxima vez trate de decir comida. Pero si todo el mundo, cuando él dice ñam, 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 van y le sirven el plato de comida, ¿cuándo creen ustedes que va a aprender a hablar? El lenguaje expresivo necesita estimulación. Si se le estimula al niño, que se le habla, se le lee y todo, ese niño generalmente habla temprano, pero si al niño no se le habla, o le hablan chiquito y le hablan no le hablan adecuadamente, no le hablan mucho, ténganlo por seguro que ese niño va a tener un retraso en el lenguaje expresivo, más no tiene retraso en el lenguaje realmente porque entiende bien. Ahí tenemos que tener la diferencia entre el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Entonces, son cuestiones que uno tiene que evaluar individualmente con cada niño y ver si se están saliendo de la ventana de oportunidad. En el caso suyo, por ejemplo, digamos que usted ya es médico, usted está evaluando a ese niño y le preocupa. Ok, recuerde, usted tiene el siguiente escalón, refiéralo al pediatra. Tengo un niño de 2 años que la mamá lo trae porque tiene preocupación por la adquisición del lenguaje expresivo. Según la evaluación, sí se me está quedando un poco
por detrás de lo esperado, se solicita la evaluación especializada y el pediatra va a hacer la evaluación. Pero la mayor parte de las veces lo único que va a necesitar ese niño es que se le estimule un poquito a hablar y van a comenzar a hablar sin ningún tipo de problema. Hay mucho mito, como todos han repetido varias veces ya, hay mucho mito alrededor de esto, y la falta de información o la información incorrecta hacen que la gente comience a hacer locuras. Entonces, porque esa es la otra cosa, comienzan a buscar en internet, pero no saben qué buscar porque esa no es su área de conocimiento. Entonces leen cualquier locura y ya creen que su hijo tiene algo malo y todo, y las cosas no son así. Que, ¿cómo soluciona uno esto? Con educación. Hay que educar a los padres, hay que hablar mucho, y eso en la atención primaria tenemos una oportunidad de oro para eso. Lian dice que hay madres que a partir de los 6 meses le empiezan a dar al bebé papillas de las comerciales en vez de hacerlas con frutas, o sea, papillas no, sino compotas de frutas, en vez de hacerlas con frutas y verduras naturales, y estas comerciales entre sus ingredientes tienen azúcar. ¿Esto cómo puede afectar al bebé? Yo les puse entre los materiales una entrada a mi blog que habla precisamente de eso, de la composición de los alimentos comerciales para niños, y les explica que el principal ingrediente de muchos alimentos de esos comerciales enfocados en niños de 6 meses en adelante es azúcar, tienen demasiada azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El niño se acostumbra al sabor dulce. ¿Y qué ocurre con el exceso de azúcar? Obesidad. O sea, ¿para qué estamos programando a los niños para obesidad? Entonces, de ahí estoy completamente de acuerdo con usted. Primero, que son procesados. Segundo, que son más caros que darle fruta natural al niño o verduras naturales. Entonces, hay que convencer a las mamás de que se olvide del frasquito, de que si le quiere dar papaya al niño, que le dé papaya. Perdón. Si le quiere dar guineo, le dé guineo, le dé manzana, le prepare sus frutas naturales, frescas en casa, no estos alimentos comerciales. Así que buen aporte, Lian. Hable con esas mamás cuando usted sea médico y dígale, pero ¿por qué quieres comprarle eso? Dale fruta fresca, te va a salir más barato, es mucho más nutritivo y no vas a estar acostumbrando a tu hijo a sabores dulces ni salados. Porque no solamente hay exceso de azúcar, también hay exceso de sal. Lean esa entrada al blog que yo se los compartí como información general, está ahí entre los materiales para que vean la importancia que tiene eso en cuanto a programación metabólica. Angélica Caballero dice que mi paciente está obeso, un niño de 4 años, y él nunca lo acostumbraron a comer carnes, ni pescado, ni vegetales. Y siento que es bien difícil abordarlo porque está muy mal nutrido en este caso. ¿Cómo se hace? Refiéralo al pediatra. Eso tiene que ser manejo multidisciplinario, lo tiene que ver pediatría, lo tiene que ver nutrición, lo tiene que ver, incluso tendría que entrar trabajo social, porque ¿cómo es posible que un niño que ya tiene 4 años y no se ha hecho nada por enseñarlo a comer? Si no aprendió a comer cuando debió, entre los 8 y los 10 meses, pues ya se debió haber hecho algo. Entonces, ese niño lo tiene que ver pediatría, y hay que actuar de manera interdisciplinaria con nutrición, con lo que sea necesario, porque ese niño hay que enseñarlo a comer, porque si no vamos imagínense, ya pasamos los primeros 1000 días, ya tiene 4 años, ya él viene arrastrando una programación metabólica totalmente patológica. Y tiene que ver con la alimentación en los primeros 1000 días. Sí, diga, Kenny. Doctor, buenas noches. Y en caso, ¿cómo se haría cuando es un niño, ya como en el caso de Angélica, pero de 9 años? Este niño es delgado y no come nada sólido. Todo, sí. La mamá se lo licúa o le hace sopa y todo lo que come es así. Nunca ha comido nada duro, nada sólido, ni carne, nada. ¿Cómo se hace en este caso? Un problema conductual severo. Ahí todavía tenemos que actuar mucho más. La actuación interdisciplinaria es mucho más amplia. Si yo como pediatra veo a un niño así, ese niño tiene que ir a psicología, tiene que ir a nutrición, a psicología. ¿Por qué? Porque hay que aplicar terapia cognitivo-conductual. Ya él es un niño de 9 años, él puede entender las consecuencias negativas que tiene para él no alimentarse adecuadamente. Y eso hay que hacérselo entender, pero es muy difícil. Si la mamá no ha hecho nada hasta ahora, no lo va a hacer. Ahí hay un problema de dinámica familiar tremendo. Piénsenlo ustedes racionalmente, ¿cómo una mamá llega con un niño a los 9 años que no come nada sólido?
¿Cómo ha llegado hasta esa etapa sin hacer nada al respecto? ¿Ok? Entonces, ahí hay un problema de dinámica familiar tremendo. Ahí hay que hacer un diagnóstico de situación familiar y por eso tenemos que involucrar a psicología. Probablemente no sea el único problema conductual ni de crianza que tiene ese niño. Debe tener otros problemas adicionales y quizás problemas bastante serios que habría que investigar y que profundizar. Pero de ahí tiene que entrar no solamente entonces nutrición y trabajo social, sino que ya tendríamos que entrar con psicología y ver si incluso la necesidad de pedopsiquiatría, porque hay un problema conductual tremendo que hay que tratar y revertir. Doctor, buenas noches. Hola, Nancy, dígame. Tengo una pregunta, ahora que habla de la alimentación en los primeros 1000 días y bueno, que había comentado acerca de eso hace unas semanas atrás, cuando Dara le preguntó de cómo podía hacer con su hermanito, que ellos querían tratar de que él comiera ciertos vegetales y que el niño quería, pero usted decía que se programa, ¿verdad?, todo lo que es la alimentación durante esos primeros 2 años. Así Entonces es. yo comentándole a mi mamá, pues yo le decía que quizás pues si lo hubieran pues le hubieran enseñado a mi hermanito a comer vegetales y todo eso en los primeros años de vida, quizás ahorita se alimentara de una mejor manera. Pero ella me comentaba que, y es verdad, yo recuerdo, ella le hacía muchas papillas a veces tomaba zapallo, había chayote, él comía chayote, comía brócoli, coliflor, todo, absolutamente todos esos alimentos que pues ahorita que quisiéramos que coma, ¿no? Incluso tomate, todo eso, ¿no? Entonces, ella me decía que, y lo mismo pasó con pues, otro familiar que todavía está súper chiquito, los primeros años la abuelita le hacía de todos los licuados, frutas, de todo, y ahorita mismo no quiere comer absolutamente nada. Entonces ella me decía que lo que ella siente es que pues cuando el niño empieza a experimentar otros sabores, por ejemplo, ya de repente un poquito las galletas que a veces se les da, no sé, de repente el azúcar, fritas. El azúcar, Anaxi, se hacen dependientes del azúcar, ese es el problema. Exacto, entonces mi pregunta es que, ok, por ejemplo, en ese caso se debería restringir estrictamente el azúcar en los primeros años de vida del niño y ponerle algún tipo de sustituto, por ejemplo, no sé, pues qué sé yo, la stevia o algo y acostumbrar al niño. No, nada. Es que el sabor dulce no es necesario, eso es un vicio. Ok, entiendo. No debemos acostumbrar al niño al sabor dulce en ningún momento. Si llegamos a los 2 años y el niño no está acostumbrado al sabor dulce, créame, él mismo rechaza eso después. Usted se encontrará niños por ahí que la mamá le dice, no, es que no le gustan las cosas dulces y todo. ¿Por qué? Porque fue alimentado adecuadamente en los primeros 2 años. No se le acostumbró al sabor dulce y luego él no siente esa satisfacción que le desarrolla a los niños que sí se les inculca o se le aprenden ese sabor desde muy chiquito. Y volvemos nuevamente a los preparados comerciales. Miren, ese día yo compartí eso no es de OMS, de acá de OPS, ese es de la oficina de OMS de Europa, pero son los mismos alimentos que se venden allá que los que se venden acá, son las mismas empresas productoras. ¿Y qué encontraron ellos en el análisis que hicieron de ese alimento? Demasiada azúcar, y son alimentos para bebés de 6 meses a 1 año. Entonces, si estamos acostumbrando a los bebés desde chiquito al sabor dulce, por supuesto que ¿qué les va a preferir a ellos cuando estén más grandes? El sabor dulce, los jugos azucarados, las sodas, las galletas, todo lo que sea dulce. Y ojo con la sal también, porque también se acostumbran a la sal. Y luego entonces todo lo quieren salado y vienen los problemas con el exceso de sodio. Es que lo que pasa es que, fíjense, podemos ir un poquito más allá para que lo entiendan. Tiene que ver con circuitos cerebrales de estímulo y recompensa. Cuando uno come algo dulce, se estimulan vías en el sistema nervioso central que son muy similares a las que se estimulan, por ejemplo, por el tetrahidrocannabidiol, por la cocaína, por la morfina, por la heroína. O sea, son adictivas. El azúcar es adictivo. La sal todavía es más adictiva. Yo les propongo que hagan una prueba. Abran una latita de Pringles y cómanse una.
y ciérrenla y guárdenla. ¿Cuántos son capaces de hacerlo? Comienzan y se comen la primera y no paran hasta que no llegan al fondo de la latita, porque ese saborcito saladito hace que uno se vaya detrás del gusto, y se va y no para. Otro ejemplo, las papitas del McDonald's. ¿Cuál creen ustedes que es el éxito de las papitas del McDonald's? La sal. La sal. Como son saladitas, uno se va detrás del gusto. Entonces, eso genera una serie de estímulos a nivel de circuitos del sistema nervioso central que son realmente adictivos. Entonces, si el niño pasa de los 2 años y no tiene eso, va a ser muy difícil que después él lo desarrolle. Pero si se lo estamos comenzando a desarrollar desde tan chiquitos, luego no vamos a poder luchar contra eso, y ahí es donde viene el problema. Entonces ahí es donde está el problema realmente. Y tiene razón su mamá, se acostumbró a otros sabores, y a pesar de que él ya se le había introducido para que aprendiera toda la parte de los vegetales y todas estas cosas, después lo perdió. ¿Por qué? Porque se fue con otros sabores que le ofrecían otro tipo de recompensa al momento de ingerirlos, ¿no? Que no son saludables, no son saludables, pero él no entiende eso. Ese es el problema. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no, Anaxi? Doctor, Ajá. Entonces, por lo menos yo tengo varios hermanos. Sí. Mi hermano mayor, a él siempre le ha gustado las cosas dulces. Sí. Pero uno de mis hermanos menores es todo lo contrario, le gustan las cosas saladas. Saladas. Entonces, eso quiere decir que en sus 2 primeros años, mi madre tuvo que haberles dado muchas cosas dulces a mi hermano mayor y muchas cosas saladas a mi hermano menor. Así es, y se habituaron. Entonces, en mi caso, a mí no me gustan ni las cosas dulces ni las cosas saladas. Yo prefiero más como lo simple. Ajá, exacto. Usted se acostumbró diferente, probablemente usted tuvo una alimentación más saludable, más equilibrada en ese sentido. Así es. Gracias, doctor. Mire, todo a comer se aprende. A comer se aprende, de verdad que sí. O sea, lo que usted siente como sabor agradable, lo que a usted le gusta, usted lo aprendió, aunque usted no lo recuerde. Lo que uno come es porque uno lo aprendió a comer en los primeros 2 años de vida, en los primeros 1000 días. Sobre todo en el primer año. Lo que usted aprendió a comer en el primer año, usted lo va a seguir comiendo y lo va a sentir agradable, porque usted lo aprendió a comer, y teniendo cuidado de eliminar lo dulce y lo salado. Eso es sumamente importante, pero de ahí la importancia de que ustedes sepan esto y aconsejen bien a los papás en el momento oportuno. Recuerden, la ventana crítica son en los primeros 1000 días. Los cambios que uno logre hacer ahí, las cosas que uno logre mejorar en los primeros 1000 días tienen impacto a futuro. Si pasamos los 1000 días y no logramos los cambios, después va a ser muy difícil, muy extremadamente difícil. Se puede hacer, pero es difícil. Lilian dice que con relación a lo del lenguaje, en un niño que tenga 3 o 4 años, que busque la manera de expresarse, pero no logra decir las palabras de manera clara, y que sí tenga la estimulación verbal, ¿existiría algún problema? Claro que sí, puede existir un problema. Como la respuesta de Sihan, ¿aún hay umbral de oportunidad? Sí lo hay, pero tiene que mandarlo al pediatra, y el pediatra tiene que hacer el análisis más completo, hacer una buena evaluación, y de ser necesario mandarlo hacer todas las consultas necesarias, porque ella se requiere manejo interdisciplinario. Si el niño no tiene problema de audición, es lo primero que nosotros descartamos. Si no hay problema de audición, entonces ya nos vamos por la parte de estimulación. Se le puede mandar estimulación del lenguaje, pero por ahí mismo vemos que otros factores pueden estar determinando esa falla del lenguaje. Recuerden que esto siempre es multifactorial. Tenemos que ver el ambiente familiar, tenemos que ver cuál es la crianza, tenemos que ver todo eso. Nunca lo vemos si uno lo ve así como algo separado, como algo individual, generalmente se equivoca. Para poder estudiar estos problemas hay que estudiarlos en el contexto global. Es decir, hay que ver cómo es la dinámica familiar, cómo es el estilo de crianza que tiene este niño, cómo es el entorno alrededor de donde está creciendo. Y descartar también lo orgánico, ya le digo, hacer un tamizaje auditivo para ver cómo anda, si me escucha bien todas las frecuencias, ver la parte motora y toda una serie de cosas, y
luego, con esa evaluación integral, podemos llegar entonces a ayudar mejor a ese niño. Pero ya lamentablemente a los 3 o 4 años no es que no haya ventana de oportunidad, sí se le puede ayudar, pero debió haberse visto un poquito antes, cuando estaba un poco más chico. Pero sí se puede, sí se le puede ayudar, ¿cómo no? Y probablemente sea algo muy sencillo que con algo de estimulación y todo se pueda ver. Miren, yo no sé si ustedes han visto niños que tartamudean, que son tartamudos. Muchas veces la génesis del tartamudeo tiene que ver con estilo de crianza, un papá demasiado autoritario, que en el caso de los varones, un papá demasiado autoritario, entonces el niño me tartamudea. Por eso les digo, uno no puede evaluar, no puede separar el problema y verlo como nada más así individualmente y extraído del resto de la situación. Uno tiene que ver el contexto general de cómo son los estilos de crianza, cómo es el entorno que rodea a ese niño, cómo es todo, para poder entonces tener un diagnóstico más completo de qué puede ser lo que está pasando. Doctor, entonces eso del tartamudeo solamente es falta de estimulación. No, puede ser un estilo de crianza inadecuado, lo que les decía, un papá demasiado autoritario. Un papá demasiado autoritario que presiona mucho, que no lo deje, que el niño no hagas esto, no haga los otros, no va para allá, no sé qué, todo eso puede ser causa de que un niño sea tartamudo, hable, no sé qué, puede. O sea, no le digo que siempre, pero muchas veces ese es el factor que está detrás del tartamudeo. O sea, se los pongo como ejemplo para que vean por qué uno tiene que ver todo. No todo se explica desde el punto de vista biológico y biomédico, sino que tenemos que ver todo lo que rodea al niño, todos los factores que lo rodean, desde el estilo de crianza, la personalidad de los papás, la forma, la dinámica familiar, cómo es la dinámica familiar, cómo es la relación entre los padres, la relación de los padres con los hijos. Todo eso tenemos que verlo para poder llegar a un mejor diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Aquí no es tan fácil como decir que A produce B. O A es causa de B. Generalmente es B, es producto de una interrelación de muchos factores que llevan entonces a que se produzca B. Y esos factores son los que tenemos la obligación de detectar. Pero ya les digo, yo no entro en esas profundidades con ustedes, porque eso generalmente yo se los pido al residente de pediatría. El pediatra es el que tiene que entrar a conocer eso. Ustedes, lo que necesito es que sepan detectarme cuando algo no va bien y refieran al pediatra. El pediatra es el especialista, el pediatra es el que tiene que ver y buscar más a profundidad, hacer una mejor evaluación, una evaluación profunda para ver dónde están los problemas. Pero ustedes, como médicos de atención primaria, lo que tienen que saber es cuándo un niño va bien y cuándo un niño se me está saliendo de lo normal o de lo esperado. Por eso hablamos de las ventanas de oportunidad, por eso hablamos de cómo debe ser la alimentación, por eso si ustedes ven que algo se está desviando de eso, ustedes tienen el escalón inmediatamente que le sigue inmediatamente. Refieran al especialista, refieran al pediatra. Y si se dan cuenta, si estudian los cuadros de evaluación, les va a decir eso mismo que yo le estoy diciendo. Encontró probable alteración del desarrollo, refiere al pediatra. Inmediatamente eso es el paso que ustedes deben hacer, referir al pediatra. El pediatra sí tiene, y casi siempre el manejo que uno va a dar es interdisciplinario. Uno no lo maneja solo porque, vuelvo y les repito, necesitamos conocer todo el contexto. Entra trabajo social para ver cuál es el ambiente familiar, todo el contexto familiar. Entra muchas veces, dependiendo del problema, psicología. Entra, o sea, tenemos que verlo entre todos, entre varios. Y muchas veces hacemos referencias especializadas a otros especialistas para que nos ayuden en tratar de identificar qué es lo que está ocurriendo. No es fácil, son problemas complejos, pero ya eso se maneja en un nivel especializado. ¿Qué deben saber ustedes? ¿Cuándo estoy bien? ¿Cuándo me estoy saliendo de lo normal? ¿Me estoy saliendo de lo esperado? Va para el especialista. Ahora, la gran mayoría de los niños se va a mantener, yo les diría que el 85% de los niños se va a mantener dentro de lo esperado. Y eso les siguen el control a ustedes sin ningún problema, porque esos niños van bien.
¿Alguna otra consulta, algún otro duda o comentario? Bueno, quedamos hasta ahí entonces, pues. Nos estaríamos viendo la otra semana. La otra semana es ya cerramos con los primeros 1000 días, cerramos con el lactante. La clase tiene que ver eso nuevamente, ya abordamos los primeros 1000 días, pero ya desde la perspectiva amplia de todo lo que hemos ido viendo. La evaluación del crecimiento ya ustedes lo saben hacer, peso, talla, índice de masa corporal, el perímetro cefálico, el desarrollo, ahora ya saben lo de la alimentación, entonces vamos a ver. Hacemos el cierre porque entonces la siguiente semana, en la semana número 10, ya nos vamos con el preescolar, que es un poco más sencillo porque ya, entre comillas, porque ya el desarrollo pues tiene otras connotaciones de tipo social y todo, al igual que el escolar. Ya en el escolar nos centramos sobre todo en la parte de la escuela. Así que bueno, quedamos así entonces y nos estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden, cualquier consulta a través del chat podemos seguir conversando, yo les doy cualquier aclaración que necesiten. Otra cosa que sí quiero decirles, miren, no se tienen que aprender todos los hitos del desarrollo por cada grupo de edad. Eso es muy difícil que ustedes se acuerden que a tal edad que tal grupo de edad tiene que hacer esto y esto y esto. Para eso está la guía. Lo que ustedes sí tienen que estar claros es en cómo se hace la evaluación, es decir, qué tengo que hacer, esto que estamos conversando hoy. ¿Qué hago si el niño no cumple las expectativas? Recuerden que después de los 2 meses yo tengo que evaluar primero el grupo de edad al que pertenece, pero si no me cumple alguno de los del grupo de edad al que pertenece, me voy al grupo inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque yo les di el ejemplo, creo, en la conferencia, en la videoclase. Si a mí me llega un niño de 6 meses al control de crecimiento y desarrollo, ya con 6 meses cumplido, él pertenece al grupo de los 6 a los 9 meses, pero es muy difícil que él me vaya a cumplir todas las expectativas de los 4 hitos que están para el grupo de 6 a 9 meses, porque él acaba de entrar en el grupo. Él tiene una ventana de oportunidad de 3 meses, es decir, entre los 6 a los 9 meses, para cumplir con esos hitos. Entonces, si él no cumple alguno o varios de su grupo de edad, porque acaba de entrar en ese grupo, yo me voy al grupo anterior, al grupo de los 4 meses. Y si me cumple el grupo de los 4 meses, yo estoy seguro de que va bien y yo tengo otra cita con ese niño a los 8 meses. Le doy recomendaciones a la mamá de cómo debe estimularlo, de las cosas que debe hacer y todo. Y a los 8 meses tiene un control conmigo. Pero si quiero estar más seguro, la guía se los dice, dele una cita de control en 4 semanas, no para ver control de crecimiento y desarrollo completo, sino para ver cómo van los hitos, eso que a usted les preocupaba, que no los tenía. Pero claro, no los tenía porque acababa de entrar en el grupo de 6 a los 9 meses. Usted lo puede ver a los 7, luego viene el control de crecimiento y desarrollo a los 8, y usted se va a dar cuenta que cuando viene a los 8, si siguió las indicaciones que usted le dio, probablemente ya cumpla con todos los hitos que debe tener para esa edad. Así que eso es bien importante que lo tengan presente y que recuerden, lo que ustedes deben saber es cómo hacer la vigilancia del desarrollo. Para los hitos los tienen ahí, los pueden tener a mano y revisarlos, pero sí deben estar seguros de que cuando encuentran algo, ¿qué deben hacer? Muy bien, quedamos así, vamos a suspender la grabación.